mi oveja que se había perdido. Os digo que así hará más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bien, vamos a orar. Bendito y alabado sea, Padre, tu nombre, porque solo a ti te plació salir en busca del pecador. Y Padre, tú no hubieras dispuesto a ejecutar un plan de salvación, si tú te hubieses fijado en el costo que demandaba el salvar nuestra vida y hubieses actuado con corazón humano, nosotros no hubiéramos tenido esa oportunidad de encontrar la salvación para volver a tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que somos salvos todos aquellos que hemos creído. Y de seguro esta mañana estamos aquí porque hemos hecho de Cristo nuestro Señor y Salvador. Y gracias por ese privilegio, Señor, de pertenecer a tu reino. Sabemos que hemos sido justificados con el justo precio que demandaba tu justicia. Hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Pero, Padre, necesitamos aprender lo que significa la vida de una mujer o de un hombre cuando están perdidos en el pecado. Ayúdanos esta mañana, Padre, a través de tu palabra, ver a la parte interna de nuestra vida, si realmente estamos pensando como tú ves a los pecadores, con amor, misericordia y gracia. Bendice este tiempo, Padre, y ayúdanos a ser sensibles en todo lo que tú nos vas a hablar. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. He intentado ponerle un título a esta enseñanza de esta mañana. No somos mejores, pero sí somos iguales. Hermanos, en la naturaleza de todo hombre existe un sentir siempre de ser mejor que otro. Eso por nuestra propia naturaleza, de que somos pecadores, siempre estamos en un mundo de competencia. Y se piensa que somos mejor por lo que sabemos hacer, otros por lo que pensamos que sabemos enseñar, otros piensan que son mejores porque saben dar, porque se visten mejor o por lo que tiene, etc. Siempre este mundo es un mundo de competencia. Y cree que por lo que es, él puede alcanzar la gracia de Dios. Mucha gente se queda estancado en esta forma de pensar. Pensamos porque somos demasiado buenos o somos muy dadivosos con lo que moran en nuestro entorno, ellos piensan que agradamos a Dios. Y muchas veces el dar, el compartir, no necesariamente juega a nuestro favor para alcanzar la gracia de Dios. El orgullo en el corazón del hombre hace perder la noción de pecador. Cuando hay cierto ego en nuestro corazón, nos hace perder el deseo de saber quiénes somos nosotros, qué hay en nuestro interior, cómo podemos mejorar, cambiar para que Dios nos vea con agrado. Y nos convertimos en una persona llena de prejuicios que no tiene problemas para discriminar. Y ahí vienen las competencias de las religiones, ¿no? ¿Quién es más? ¿Quién está en la verdad? ¿Quién es mejor? Y miren, hermanos, esta actitud demostraron los fariseos y escribas cuando vieron a Jesús reuniéndose con los pecadores. Así estaba pensando esta gente de Jesús, ¿no? Que él no podría no podía llamarse judío, por decirle así, porque los judíos no practicaban esta forma de ser, de reunirse con los pecadores, de reunirse con los más despreciados. ¿Nosotros qué podemos
aprender, hermanos, en estos 10 versículos que hemos leído? Aquí la enseñanza esta mañana es que el fanatismo religioso es un peligro. Y a veces cuando entra dentro de la iglesia y no nos damos cuenta que somos fanáticos religiosos, hemos perdido la dirección a lo que Dios nos ha llamado. Ahora, nosotros vamos a ver esta mañana cómo es la actitud de un fanático religioso. Y vamos a verlo mirando en lo que están haciendo o lo que están observando los fariseos y los escribas. Miren, hermanos, el hombre por su naturaleza siempre quiere hacer lo mejor o ser el mejor. Esto estaba sucediendo en el grupo religioso de los judíos. Ellos siempre se creían superiores a la gente que no pensaba como ellos, ¿no? Y creen que lo que hacen para Dios, y se creen que hacen lo mejor para Dios. O sea, si los judíos se creían que hacían lo mejor para Dios, estaban en mejor relación con Dios, pensaban ellos. Los judíos, cuando se sintieron amenazados por la tradición helenística en los años 100, 150 antes de Cristo, y ellos por cuidarse, muchos de ellos se separaron con el fin de cuidar la pureza de la ley. Ahí aparecen los fariseos. Y luego fueron ellos los que le dieron a la tradición oral el mismo valor de la ley. O sea, de todo lo que habían escuchado de sus padres a través de la historia, todos ellos le dieron el mismo valor que la ley de Moisés. Y ya estaban metiéndose en conflictos porque algunas de esas tradiciones religiosas ya les causaba problemas para identificarse como un verdadero israelita o como un verdadero judío. Y cuando esos se juntaron con los escribas, la vida religiosa de los judíos se hizo más compleja todavía. Llegaron al ser extremo por cuidar la ley y la tradición, los había vuelto insensibles, arrogantes, discriminadores y se habían convertido en fanáticos religiosos. Cuando Cristo llega, Cristo se da cuenta de la actitud de su pueblo amado y realmente él lloraba. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús llora mirando a Jerusalén o al templo de Jerusalén? Él dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos y tú no quisiste? Él estaba pensando en todo lo que habían hecho con los profetas. Había un tremendo problema. Entonces, hermanos, para entender mejor este problema, yo necesito que vayamos a Lucas, al capítulo 18. Vamos a ver lo que está pasando ahí. Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 12. Miren lo que está sucediendo ahí. Aún unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Jesús nuevamente está hablando ahí. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué había pasado? ¿Por qué oraba de esta manera este hombre? Alguien por ahí podría decir, se creía la última Coca-Cola del desierto. ¿Ustedes creen que el Señor ama esa postura de una persona donde muestra arrogancia? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que el Señor sentirá el mismo dolor que puede sentir por un hombre asesino? Cuando se cae en este tipo de cosas, hermanos, somos iguales que un asesino. Y Dios siente el mismo dolor y compasión.
Por eso la iglesia de Cristo debe tener mucho cuidado cómo es su vida. Porque yo les digo, hermanos, que cada vida para Dios es tan importantísimo, tan significante. Porque si no fuera así, no hubiese permitido que su hijo vaya a la cruz a ser deshonrado. Como la paga del pecado era muerte, tu hijo murió por mí y por ti también. Ahora Él te ha llamado a que seas como Él, que pongas en sacrificio tu vida, como dice Romanos 12:1. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan Romanos 12:1? Hijitos míos, ¿qué dice? Si queremos asegurar lo que dice, vamos a Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como nosotros somos cristianos, tenemos que imitar a Cristo. Somos pequeños cristitos y a través de lo que tú expreses con tu vida, el mundo a veces, muchos de ellos van a doblegar rodillas delante del Señor. Pero si nos mostramos en esta postura de los fariseos, créanme que la gente nos va a confundir y van a pensar que todo es igual y no pasa nada. Miren cuál es la característica de un fanático religioso. Y de acuerdo a lo que hemos visto, esta oración de lo que están haciendo aquí los fariseos. El fanático religioso es una persona que le cuesta entender. Él cree que todo lo que conoce y sabe lo cierra en un cuadro y ahí se encajona y no permite que entre nada. Eso es lo que pasó con los fariseos cuando Cristo estaba ahí. Mientras Juan el Bautista decía, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ninguno de los fariseos y los escribas se preocuparon en tratar de entender lo que Juan el Bautista estaba diciendo, sino que ellos cerraron sus mentes. Ellos se creían que tenían la única religión y que sobre eso no existía otra más. Y por eso dice que Juan el Bautista estaba en el desierto, hablando que vengan al arrepentimiento. ¿Cómo más se comporta un fanático religioso? Ellos se creen que son buenos. El fanático religioso cree que ya ha llegado a la verdad y como ya ha llegado a la verdad es suficiente y no necesita aprender más nada porque yo ya soy bueno, estoy listo. Si alguna vez te crees tú que eres bueno y ya estás listo, no te olvides que la honra y la gloria es de Jesús. Si alguien te dice que eres bueno, no es porque tú lo digas, eres bueno porque Cristo lo dice. Es Cristo quien nos ha dicho a nosotros que nos ha justificado con su sangre. Y si alguien viene y nos dice a nosotros, ¡oye, qué buen hermano eres tú! No dejes que esa palabra se quede ahí. Hazle saber al que te dice eso, que si algo bueno han visto en ti es que Cristo ha hecho una nueva vida en ti. Y que tú estás intentando caminar en la bondad de Dios, en la bondad de Cristo. Porque si tú observas tu propia naturaleza, dentro de cada uno de nosotros existe todavía la mezquindad. Ahí está, es un potencial. Eso no se erradica de todo. Alguien por ahí dice que los pecados de los hijos de Dios son como, o la actitud y el carácter de la persona es como un perro que está durmiendo debajo de la mesa. Písale la cola al perro, ¿qué pasa? A veces sucede eso con nuestra vida. Otros dicen, al creyente hazle jugar pelota para que veas y patealo para ver qué pasa. Y es verdad, cuando te sientes invadido, algo que a ti te apasiona, ahí es cuando sale tu carácter. Después cuando todos te tratan bien, todo está bien. Pero alguien que te peñisque sin necesidad para ver qué haces. Y es ahí en esas circunstancias cuando tienes que mostrar tu amor. Si verdaderamente hay bondad dentro de ti,
tú vas a tener la actitud de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren el amor tan extenso de Jesús. Él prefirió llamarlos ignorantes antes que el juicio mediático de Dios les cayera sobre ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No sabían verdaderamente lo que estaban haciendo? Sí. Habían coartado para llevarlo a Jesús, a crucificarlo. Habían premeditado. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Lo que no entendían es qué es lo que iba a suceder después que Cristo resucitara a los 3 días. Un fanático religioso se siente orgulloso de su religión. Cuando escuchen ustedes eso que dicen, no, yo estoy en la verdad, y tengan cuidado. Porque a mí me da mucho miedo, hermanos. A mí me da mucho miedo y créanme. Un hombre un día me dijo, todos me dicen que están en la verdad. Y tú me dices igual. ¿A quién le creo? Me dice. ¿Cómo explicas tú esa pregunta? ¿Sabes? Le dije. Yo ya he encontrado en la Biblia, le dije, que dice que es salvo aquel que cree. Dice que puede ser salvo aquel que confiesa su pecado. Y yo he confesado mi pecado. Yo creo que Él murió por mí. Y si Cristo me ha dicho una mentira, entonces, aun cuando Cristo haya mentido, yo voy a estar al lado de Cristo. Así a Él me ha engañado, porque si le acusan a Él de mentiroso, yo también me voy con Él. Pero si es verdad, siendo verdad o siendo mentira, yo voy a estar con Cristo porque la palabra me dice que Él es la verdad. Entonces, ¿cómo es el hombre que tiene comunión con Dios? Se esfuerza por vivir como Cristo vivió, alejándose constantemente del pecado, renunciando a sus intereses propios. Todo lo que tú tienes ya no es tuyo. Ahora empiezas a pensar que todo lo que se tiene en esta tierra es pasajero. Aquí se va a quedar. Entonces, por eso es que Dios te demanda de que lo que tengas compartas. Porque Dios hace eso. ¿Qué más dice? Un fanático religioso desprecia a los demás porque no piensan como él. Todo eso está centrado en el interior del pecado del hombre. Y le pasa factura a Dios. ¿Ah? Si podemos leer de nuevo lo que está diciendo ahí lo vamos a poner a entender. Sobre todo del 10. Perdón, el 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Cuando usted está refiriendo, dice, pues considérame, Señor. Yo estoy haciendo la mejor manera de agradarte. Pero mira aquí él. ¿Somos mejores que los demás? ¿Somos mejores que está por el mayorista cargado un saco, caminando pidiendo limosna? ¿Somos mejores que ellos? No, hermanos. Si nosotros ya tenemos una nueva vida, es por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Si Él no hubiese muerto en la cruz por cada uno de nosotros seguiríamos siendo los mismos ignorantes para vivir en el pecado. Por eso hay una razón de venir los días domingos a la iglesia. Este día, los hijos de Dios no se reúnen porque están buscando algo personal. No. En este día, cada primer día de la semana, los hijos de Dios se reúnen para darle la gloria y la honra a Dios. Porque cuando tú buscas algo en el transcurso de la semana, puedes pedirle. Si necesitas algo en el transcurso de la semana, lo puedes pedir. Porque Él te escucha. Él sabe tus necesidades. Pero el día domingo, el pueblo de Dios
se reúne para darle adoración y gloria a Dios. Por eso es que se empieza con la cena del Señor. La cena del Señor dice que yo hago memoria de lo que Cristo hizo en la cruz. Porque si no existieran esos símbolos, quizás nosotros ya nos hubiésemos olvidado lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Él se levantó de la tumba, le cerró la brecha a Satanás. ¿Qué más piensa el fanático religioso? Esta persona con facilidad mira la paja en el ojo ajeno. Siempre está criticando, ¿no? Siempre está murmurando. Siempre está mirando para desanimar a la gente. ¿A dónde te vas? ¿Por qué te vas? ¿Qué haces ahí? ¿Está bien lo que haces? ¿Está mal lo que haces? ¿Es correcto lo que haces? Siempre sucede eso. Cuando la iglesia cae en el fanatismo religioso, se convierte en un peligro. Asegurémonos, hermanos, de que nuestro corazón no nos vaya a llevar a ese lado. Porque lejos de ser de bendición para nuestra vida, va a ser una zancadilla para mucha gente. Nosotros en todo tiempo tenemos que mostrar la humildad y la sencillez. ¿Qué podremos también aprender esta mañana, hermanos? La ventaja de los despreciados. Creo que hay una palabra del Señor que está escrita que dice que lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Los publicanos fueron los cobradores de impuestos del gobierno romano. Estamos hablando ya la continuación, o mejor dicho, el primer versículo del capítulo 15. Los publicanos fueron cobradores de impuestos del gobierno romano, eran millonarios. Y estos millonarios hacían concesión sobre el cobrar impuestos. Como tenían plata, el gobierno romano le decía, te vendo la concesión y tú ves la manera cómo vas a cobrar. Y esta gente, después que compraba la concesión, buscaba cobradores. Y todos los que querían trabajar ahí también les ponían la misma forma de cobro. Tú me pagas tanto y después verás tú cómo cobras los impuestos al pueblo. Entonces estos cobradores, después que hacían lo mismo, una vez que recaudaban ya lo que tenían que pagar como impuesto, tenía que sobrarlos para que ellos puedan sacar el sueldo. Y como no estaba normado, ellos hasta hacían extorsión para cobrarlo al pueblo. Y por eso estos hombres eran tremendamente odiados. Y de ahí Jesús llama a uno para que sea uno sus discípulos. Otro cobrador de impuestos, ¿quién fue? A ver si se acuerdan. Zaqueo. Era tremendamente odiado. ¿Ah? Entonces vamos a leer lo que continúa del capítulo 15. O mejor dicho, el versículo 1. Se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. Ahora, ¿quiénes eran los pecadores? Los pecadores eran los que venían a Jerusalén del entorno de los pueblos paganos, de todas las culturas. Y cada uno de esa gente venía con su propia forma de vida en el área religiosa. Imagínense, a eso no se los permitía que entren al templo. Eran odiados tremendamente por paganos, por idólatras. Pero sin embargo, cuando Jesús llega, Él se juntaba con ellos. Miren nuestra responsabilidad de nosotros como creyentes, hermanos. Nosotros no tenemos derecho de hacer exclusión de personas.
Cuando tú tengas ciertas cositas por ahí con alguna persona, la demanda de Cristo es que tú te reúnas con Él, no con el mejor que te trata. ¿Tú puedes abrazar al que peor te trata? ¿Ah? Es difícil, ¿no? Pero si verdaderamente tú quieres decir al mundo que amas a Cristo, ese es tu reto. ¿Sabes cuándo el Señor va a ser glorificado? El día que tú le pongas a cenar contigo a tu mesa, a la persona que es más difícil de amarlo. Y yo casi estoy seguro que todos nosotros tenemos siempre a alguien que vive en nuestro entorno y es una persona difícil de tratar. Pero ¿puedes invitarlo a tu casa a un cumpleaños? El reto es eso. Cuando Jesús estaba haciendo eso, se estaba reuniendo con la gente que más odiaba a ellos les causó pudor. ¿Cómo este puede ser el enviado de Dios si viene, come con cualquier persona? Hermanos, ustedes no se imaginan el amor de Dios hacia los perdidos. Si tú puedes vivir cómodo, da gracias a Dios. Da gracias a Dios porque te ha dado inteligencia, te ha dado sabiduría, te ha dado habilidades para poder desarrollarte. Pero sabes, hermanos, hay personas que son pobres de habilidades, son pobres intelectuales y no tienen la capacidad de poder desarrollarse y por eso se los ve mendigando por las calles. Pero sabes, Dios los ama como a ti te ama. ¿Sabes cuál sería la gloria de Dios? Que tú pongas ese deseo en tu corazón de ir a buscarlo al que más necesidad tiene. Cristo está haciendo eso. A la gente más odiada lo está buscando y está sentado Él. Y dice que venían a escucharlo. ¿Por qué creen que venían a escucharlo? ¿Por qué no escuchaban a los fariseos y a los escribas? ¿Y por qué corrían a escucharlo a Jesús? Porque ustedes no se imaginan el amor con que hablaba Jesús. Los leprosos se acercaban. Y los leprosos eran odiados por los judíos. Los adúlteros no podían llegar ni a la puerta del templo porque eran marginados. Entonces, cuando Jesús recibía a los publicanos y pecadores, los fariseos y escribas se sintieron muy ofendidos. Estaban dañando su reputación, porque Cristo decía que era judío y estaba viviendo con los peores pecadores. No podían tolerar que un hombre llamado ser enviado de Dios estuviera comiendo y bebiendo con ellos, con los que más odiaban. No pudieron comprender el cumplimiento del mesianismo y el gran amor a los pecadores. El pueblo judío tuvo un gran privilegio, hermanos. Y hasta hoy tiene un gran privilegio, porque el Señor les sigue cuidando y los sigue guardando. Si ustedes, muchos de ustedes, yo me imagino que conocen quién es el pueblo judío. Hoy en día, ellos están con tecnología de punta. ¿Por qué? Porque Dios los ha permitido. Dios nunca ha sido infiel con el pueblo judío. Él mantiene su fidelidad y cuida al pueblo de Israel. Uno de lo que se ha visto a través de la historia casi cerca es la guerra de los 6 días. ¿Sí ustedes saben lo que es la guerra de los 6 días? Me imagino que muchos conocen. Que en 6 días habían destruido a todos sus enemigos que quisieron borrarlo del mapa. Es porque Dios lo está cuidando al pueblo de Israel. Dice que hoy tienen la tecnología más grande del mundo de saber en cuanto a la agricultura. Ellos han llegado a un estudio profundo donde ellos le pueden dar agua exactamente lo que necesita una planta.
Y dice que para ellos la lluvia es un problema, porque cuando la lluvia viene a veces hay demasiada agua y malogra los sembríos. Hoy ellos tienen una tecnología de que le ponen agua a la planta justo lo que necesita. Y por eso que la producción de ellos es mejor. ¿Por qué se hace eso? Porque Dios está con ellos. Así es que por medio de ellos nosotros hemos sido bendecidos. Por medio de ellos llegó la preciosa palabra. Por medio de ellos llegó el Mesías. Por medio de ellos llegó la salvación. Así es que, hermanos, también tenemos un gran deber ahí. Orar por el pueblo de Israel. Para que el Señor siga teniendo misericordia para este pueblo. Para entender mejor por qué los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús, volvamos a Lucas 18, 13 y 14. 18, 13 y 14. Mas el publicano, estando lejos, miren su actitud, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Esta es la similitud del hombre que estaba crucificado al costado de Jesús. El uno decía: pues ahora queremos probarte que tú eres Dios. Bájate de la cruz y tal vez si también te animas y nos bajas a nosotros. Porque tú no dices que eres el Hijo de Dios. La arrogancia. Estaba en una condición muy denigrante y él todavía tiene palabras para increpar a un hombre santo que estaba muriendo sin culpa. El que está al otro lado le dice: ¿acaso tú no temes de lo que has hecho? Nosotros con justa razón estamos pagando nuestros hechos. Pero este hombre, mira, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada. Y él se ve miserable. Y él sí admite su pecado. Y dice: nosotros con justa razón estamos aquí porque merecen nuestros hechos. Pero este hombre no. Y se voltea y le dice: Señor, acuérdate cuando estés en tu paraíso. Él había perdido todo tipo de esperanza. Pero había una forma de alegrarse cuando ya él no tenga la oportunidad de verle a Cristo. Él tenía la esperanza que un día Jesús, estando en su reino, se acuerde de quién estuvo en la cruz también. Y le dice: Señor, eso va a ser suficiente para mí. Que cuando tú estés gozando en tu reino, te puedas acordar de mi nombre. ¿Qué le dice el Señor? Te aseguro que hoy mismo estarás en el paraíso. ¿Saben cuál es la diferencia entre un fanático religioso y uno que no conoce a Dios? La sencillez y la humildad para reconocer su falencia. Y por eso dice el 13, 18, 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Padre, si hay forma de pasar por alto mi pecado, pásalo. Mira mi necesidad, mira mi angustia. No soy digno de levantar los ojos para mirarte, porque tú eres santo. ¿Les gustaría tener el corazón de este publicano? Ese es el reto. No pensemos, hermanos, porque somos creyentes, ya somos mejores que los demás. No. Todavía necesitamos depender de Dios todos los días de nuestra vida. Porque si tú haces una mirada profunda al interior de tu ser, te vas a dar cuenta que esa naturaleza pecaminosa todavía está dentro de ti. No se ha erradicado.
Y por eso necesitamos constantemente que Cristo siga creciendo en su señorío. Y si no lo permites que Él siga creciendo en su señorío, nos vamos a encontrar con tremendas dificultades. Y ahí es cuando ves tú cristianos que un poquito más, otros más grandes. ¿Cómo tú sabes cuando un creyente está creciendo? No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa eso. Cuando yo veo hombres de Dios que están mucho más lejos que yo veo el rostro de Dios ahí. Esos hombres ya no miran primero para ellos, miran primero para los demás. ¿Qué necesidad tienen? Y eso es lo que Jesús hacía. Él miraba la profundidad del corazón de estos pecadores que eran odiados, que vivían en el pecado porque estaban en una ignorancia. Por eso unos discípulos, cuando lo ve pasar a Jesús, él se pone al grupo y pasa a ser uno de sus discípulos, porque le había escuchado hablar. ¿Y cómo es un hombre a ese carácter que necesita ser ayudado por el Señor? Son personas sensibles para escuchar. Las personas que tienen la necesidad de Cristo son sensibles para escuchar. Por eso nosotros tenemos que tener la sabiduría suficiente para ver cuánta gente que sufre en este mundo necesita ser llevado el Evangelio. Y cuando una persona tiene el deseo de escuchar de las buenas nuevas, es el tiempo que tú te puedas hablar de lo que Cristo es. Algunas veces nosotros nos esforzamos por llevar la palabra de Dios a personas que ni siquiera quieren recibirlo. A veces te invitan a tu casa que te sientes, pero no tienen el deseo de que converses del Evangelio, de otra cosa. Y hay que tener cuidado ahí a veces. Porque primero, para evangelizar, hay que hacernos de las personas sus amigos. Que en nosotros vean un fiel testimonio del carácter de Cristo. Cuando ellos vean el cambio profundo que hay dentro de nosotros, ellos van a querer escuchar la palabra del Señor. Toda persona necesita ser sensible primero a la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo es que estos hombres venían a buscarlo a Jesús? Porque él era humilde. Jesús nunca tenía el comportamiento de los fariseos y los escribas. Él era diferente. Los trataba diferente. ¿Cómo es un hombre que necesita de Dios? Reconoce su pecado. ¿Cómo es un hombre que es al carácter de Cristo? Que siempre está pensando en su condición. No está pensando de que ya porque es cristiano es la mejor persona. Nosotros siendo cristianos todavía tenemos ese potencial, como ya les dije, de hacer cosas que va a desagradar a otra persona. ¿Qué más? Una persona que necesita conocer de Cristo pide perdón, descubre su necesidad y no le queda otra de pedir perdón a Dios para encontrar la paz. Confía en Dios y no en sus capacidades. Eso es la persona humilde y sencillo de corazón. Eso fue lo que se identificó en este hombre que estaba en el árbol para verlo pasar a Jesús. Y le dice, baja, voy a tu casa, voy a cenar contigo. Y él se baja corriendo y va a su casa y va a cenar con Cristo. Y a poco rato él saca las bolsas y dice, Señor, si a alguien le he robado, le voy a dar el doble, le voy a dar el triple. Y Jesús dice, la salvación ha llegado a esta casa. Estaba arrepentido de su pecado. Y eso hacen los sencillos y humildes de corazón. Y Jesús vino a buscar a ellos, al que tiene necesidad de reconocer. Entonces ahora vamos a ver
Jesús buscando al perdido. ¿Cómo busca Jesús al perdido? Ahí nos toca leer. Vamos a regresar al 15. Y vamos a leer los versículos 3 y 6. Entonces ahí Jesús les refiere esta parábola. Entonces él les refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigas, a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Jesús está relatando una parábola exactamente sujeto al contexto que los judíos vivían. Todos nosotros sabemos que el pueblo judío en sus comienzos fue pastores de ovejas. Y a muchos de ellos se les medía la escala económica basado en la cantidad de ovejas que tiene. Y dice que el que tenía ya sobre 100 ovejas, 200, 300 ovejas, ya eran millonarios. En este caso Jesús está poniendo la parábola 100 ovejas. Y tener 100 ovejas era la escala económica media. No era ni muy pobre ni muy rico. No es que tanto le faltaba ni tanto le sobraba. Tenía lo necesario para vivir. En ese contexto le está diciendo: si a ustedes que tienen lo necesario para vivir y lo necesario para no ser pobres, ¿quién de ustedes, cuando sabe que de su manada se pierde una sola oveja, le dejan en el desierto? Miren lo que dice. Los están poniendo, le están exponiendo a sus 99 y se van a buscarle a la que se ha perdido, que no lo pueden ver. Él está diciendo: a ver, díganme ustedes, ¿quién es ese el que hace? Le deja ya la perdida que se vaya, se pone ya, se conforma de que ya se perdió y punto, y él se queda contento con las 99. Y Jesús les está diciendo, porque conocía sus corazones, le dice: yo estoy seguro que ninguno de ustedes hace eso. Es ahora, deja las 99 y corre a buscarlo. Y si ya es tarde, en la noche lo está buscando. Y es por algo pasajero, que no es eterno en este mundo, pero sin embargo ustedes ponen su mirada aquí en lo terrenal y le ven como una pérdida de gran significado. Entonces, Jesús les sigue diciendo: y dice, él más o menos vive la historia y le dice: pero cuando ustedes en esa esforzada búsqueda lo encuentran, lo ponen a los hombros y se van cantando, se van alegres. Y se van a sacar a los vecinos que no quieren, le tocan la puerta para que vengan a celebrar con ustedes porque le han encontrado la oveja. ¿Qué tal significado que tiene para ustedes? Y entonces él continúa diciendo: pero yo os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. El gozo va a ser mucho mayor que cuando ustedes se gozan al venir a celebrar el encuentro de la oveja. ¿Ustedes quieren ser parte de ese gozo en el cielo cuando los pecadores lleguen al Señor? Pues ahora tienen un gran deber de amar a los despreciados. Si no, no tiene sentido el Evangelio, ¿no? Y dice
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esto fue como un puñete en la cara a los judíos. Porque el Señor sabía que aún estos judíos murmuradores necesitaban de Cristo. Pero si ustedes no necesitan ser buscados, ahí ustedes. Pero el Señor busca a aquel que es de corazón humilde y sencillo. Entonces, por eso el peligro del fanatismo religioso es que nosotros nos creamos superiores a los demás. No somos superiores, hermanos. Aunque no estén de acuerdo conmigo, no somos superiores. Somos igual que cualquier ser humano que sufre en su necesidad. Si nosotros estamos mejor, de alguna manera, es por la gracia de Dios. ¿Qué estaríamos haciendo si nosotros estuviéramos pasando necesidad? ¿Qué harías tú? ¿A dónde irías? Así los pobres necesitan del Señor. Dios sabe que el hombre pecador no puede volver a su presencia si no es cuando Él lo busca. El pecador no puede volver por sus propias fuerzas al Señor. Es Dios quien lo busca. De esto es lo que Juan 3:16 dice. A ver, ¿todos se acuerdan? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se han puesto a meditar en esa palabra de Juan 3:16? Realmente hay una tremenda enseñanza que no se puede comprender. Por esos despreciados, dice que Dios ha puesto a su Hijo en sacrificio porque su amor de Dios no tiene altura y no tiene anchura, no tiene medida. El Señor se ha desbordado de amor para rescatar al mundo pecador. Y por eso, hermanos, que cuando tú caes en pecado, deshonras el nombre de Dios. Te has pisado sobre la sangre de Cristo. Eso es deshonra. Porque Él ha tenido inmenso amor para con el mundo. Y no puede ser que nosotros como creyentes caigamos en ese pecado de la discriminación. ¿Quieres expresar el amor de Dios? Búscale al más débil. Abrázalo al que tiene la ropa sucia. ¿Puedes? Ese es el deber del cristiano. Amar al que es marginado por la sociedad. La vida de cada pecador es muy importante para Dios. Cuando una sola vida se va al infierno, es una deshonra para Dios. Aquí algunos no están de acuerdo conmigo, pero yo les digo que sí, hermanos. Cuando un hombre se va al infierno, es una deshonra para Dios. ¿Por qué? Porque el individuo dice que es la imagen y semejanza de Dios. Él no lo ha creado al hombre para que se vaya al infierno. Él ha creado al hombre para su gloria. Y si nosotros no le predicamos el evangelio, no le amamos al despreciado, otra persona se va a ir con su pecado y va a caer bajo la condenación de Dios. El pueblo judío no entendió el rol que desempeñó frente al mundo pagano. La luz que debió brillar en ellos lo escondieron debajo de las alfombras de la tradición religiosa, de manera que ni ellos mismos podían caminar en los caminos de Abraham y se jactaban. Nosotros somos hijos de Abraham. En tal evidencia de discriminación, Jesús intenta señalarlos el valor que tienen los pecadores. En esta parábola Jesús les dice que la vida de los menospreciados vale más que una oveja o vale más que una moneda. Vamos a leer la otra parte. El 8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas? Si pierde un dracma, ¿no
enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando lo encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Yo entiendo que esta parábola del dracma está dirigida al contexto griego, a los helenistas, porque de ellos es esta moneda. Entonces está poniendo el ejemplo de una actitud de los paganos, de que aún las personas que están establemente económicos siempre van a buscar la moneda que se le ha perdido. No porque necesiten tanto o no porque les falte tanto, sino que se preocupan porque en la cartera no está la misma cantidad de monedas. Y se dice que esta moneda aproximadamente tenía 4.3 gramos de plata. Y que han tratado de calcularlo, pero no han llegado a su exactitud de hoy en día cuánto tiene valor. Pero algunos dicen que más o menos era aproximado a $25. Entonces, si le multiplicamos por 10, entonces era cierta cantidad de dinero, ¿no? Si miramos la ofrenda de la viuda, que dice que es 2 monedas, creo que es la tercera parte de un dracma. Entonces, por lo tanto, aquí está hablando Jesús a personas paganas que hacían uso de este tipo de moneda. Pero aún ellos ponían su mirada en la moneda que se le ha perdido. Y ponían tanto interés que estaban dispuestos a darle vuelta a toda la casa con tal de encontrarlo. ¿Ustedes creen que la vida de una persona es comparable a una sola moneda del valor del sostén de un día? La vida de una persona es muchísimo más, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo es el afán, miren, de la persona? Cuando algo pierde y que quiere su propiedad, se preocupa y algunas veces no duerme. Es posible, busca toda la noche, ¿no? Es como hoy en día, pues se nos pierde la billetera con 1,000 soles. ¿Lo dejaríamos ahí? Todos damos vuelta a la casa para encontrarlo, ¿no? Y Jesús les dice que la vida de los perdidos es mucho más. Y el 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí hay una cosa que podamos pensar. Si quieres, observa tu vida. Si quieres, observa la vida de un mendigo y hazte la idea que está pasando frente a tu casa. Así como a ti te mira, así Dios mira también al mendigo. Con ese mismo amor que a ti te mira, así lo mira al mendigo. Y cuando ese mendigo sale de la ignorancia y viene al conocimiento de Dios, ¿dónde hay fiesta? Hay fiesta en los cielos. Y la pregunta es: ¿harán fiesta por mí? ¿Ustedes qué creen? ¿Harán fiesta por mí? ¿Harán fiesta por ti? Claro que sí. Va a haber fiesta por ti en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú llegues a la presencia de Dios, tú vas a estar manchado con la sangre de Cristo. Y tú eres justificado con la sangre de Cristo, no por las cosas buenas que hayas hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque Él fue despreciado, Él fue abandonado. ¿Jesús fue abandonado en la cruz, sí o no? ¿Fue abandonado, sí o no, Cristo en la cruz? ¿Por qué fue abandonado? Porque estaba cargando mis pecados. Y su padre no podía poner sus manos santas sobre los hombros de su hijo. No podía. ¿Ustedes se imaginan el dolor de ese padre? ¿Te das cuenta el sacrificio de nuestro Señor? Ha visto a su hijo despreciado, colgado en esa cruz, y no le podía ni siquiera decir: hijo, sigue adelante, ya vas a terminar. No podía voltear su rostro a mirar a su hijo, porque él estaba cargando tu pecado y mi pecado. Y sin embargo, el mundo
hoy desprecia, tapa sus oídos para no escuchar el Evangelio. Y nosotros a veces también cometemos errores para que el Evangelio sea visto a plena luz del día. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos, que nosotros debemos asemejarnos al carácter de Cristo para que la humanidad que cierra sus ojos y tapa sus oídos, para que puedan ver y escuchar lo que es el Evangelio. Porque Jesús lo dice, que cada vida vale más que una oveja, vale más que una moneda. Vamos concluyendo, hermanos. Les digo yo, hermanos, que delante de Dios todos seguimos siendo pecadores y que necesitamos ver a los demás como si fuéramos nosotros mismos. Y eso tiene que ver con la sencillez y la humildad en nuestro corazón. Si tú tienes cosas en este mundo mucho más que los demás, gloria a Dios, hermanos. Bendiciones para ti. Y el Señor te ha dado prosperidad quizás por la capacidad que tienes y habilidades que tienes. Pero no pienses que así le pasan las demás personas. Hay muchas necesidades. Porque sus habilidades y sus estrategias de ellos son pobres. Y eso ha hecho el pecado. Por eso somos diferentes a veces en estatus económicos. Uno más grande, otro más pequeño. Uno vive más lejos, otro más cerca. Y tú que has conocido la palabra del Señor, por todas las bendiciones que tienes, tienes razones de darle gloria y honra a Dios. Si los pequeñitos, los sencillos, que en una oportunidad llegan a conocer al Señor, no se imaginan ustedes cómo aman. Ellos también aman como tú puedes amar. Porque cuando Cristo viene a nuestro corazón, todo cambia. Somos iguales. También, hermanos, necesitamos que Dios siempre sea propicio con nosotros. Señor, sé propicios. Si ves pecado en nosotros, ayúdanos para poder discernirlo. Ayúdanos para ser sensibles y poder cambiar esta forma de vida. Que mi vida no sea un tropiezo para los demás. ¿Saben por qué necesitamos orar así de esa manera al Señor? Porque todavía seguimos siendo pecadores. Todavía somos un potencial. Todavía podemos hacer sentir mal a mucha gente. Tengamos misericordia por el mundo que sufre, hermanos. Juntémonos con ellos para que sepan que somos hijos de Dios. Trabajemos ahí. Seamos el pueblo escogido de Dios. No solamente nombre, sino actitud. Así como Cristo vino a buscar a los perdidos, nosotros también busquemos a las personas que más necesiten y llevemos todo lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos para que ellos puedan experimentar el amor de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito y alabado seas, Padre. Gracias por esta oportunidad. Tú eres el dador de la vida. Cuando el hombre te falló, Padre, tú no te cruzaste de brazos. Tú expusiste al vituperio más grande a tu Hijo. Como la demanda de tu justicia era la muerte de un hombre, tú tuviste que poner a tu Hijo Santo para que nosotros pudiéramos alcanzar esta gran justificación. Perdónanos, Señor, el pecado que cometemos haciendo discriminación con nuestros semejantes. Tú conoces nuestro corazón, que todavía somos potenciales pecadores. Y ayúdanos, Señor, a sentirnos indignos delante de ti. Cuando tú veas esa actitud, Padre, tú nos vas a levantar en lo profundo de nuestra sabiduría para todos los días doblegarnos y pedir misericordia de ti para que vivamos en sabiduría, comprendiéndonos unos a otros, aun cuando las necesidades sean mayores, Padre. Gracias por este privilegio, Padre, de esta mañana compartir tu palabra. Que vaya esto en nuestro corazón, Señor. Nosotros somos los enviados
a llevar el amor eterno tuyo, Padre, a esta humanidad que sufre. Gracias porque te preocupaste por cada uno de nosotros, que nos miraste de mucha importancia, Señor, en medio de la multitud de pecadores. Nos escogiste, nos llamaste